¿Qué habría pasado si Pep Guardiola en 2013 rechaza al Bayern München y se va a otro club? ¿A quién habría fichado? ¿Habrían establecido un dominio tan grande como el que han tenido en la última década en Alemania? Hoy lo vemos. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Alto ahí, granjero, tengo algo importantísimo que preguntarte. ¿Te interesa saber más de lo que rodea el fútbol alemán, apoyar a este canal de YouTube o tener acceso a contenido exclusivo sobre cómo es vivir un partido, una narración de DAZN desde dentro? A partir de ahora ya puedes hacerlo porque ya he abierto mis membresías en el canal. En la descripción tienes todos los detalles y hay vídeos exclusivos desde la Eurocopa, desde Alemania, desde mi set, esperándote. El mundo de las teorías, de las imaginaciones, de las realidades paralelas y de pensar qué habría pasado si hubieran pasado según qué cosas, siempre es un mundo que atrae mucho y siempre es un mundo que se prodiga mucho en la escritura y en la prensa escrita y también en redes sociales. Pero hoy me apetece empezar una serie de vídeos hablando sobre qué habría pasado si en según qué momentos de la historia del fútbol alemán. Y el primero es qué habría pasado si Pep Guardiola no se hubiera ido al Bayern München en 2013. Porque podemos estar todos de acuerdo. El Bayern München establece el dominio que establece a lo largo del final de del mediados de la década de 2010 hasta 2023, 2024 en realidad, que es cuando gana el Bayer Leverkusen la Bundesliga, gracias a un equipo y a un estatus ganador que establece Pep Guardiola, en el que consigue arrasar en Bundesliga, establecer récords de puntuaciones brutales, recibiendo un muy buen equipo de Jupp Heynckes. Jupp Heynckes se va en 2013 después de ganar la Champions League, de hacer una temporada increíble en la 12-13 y llega Pep Guardiola. En este supuesto en el que vamos a entrar en el vídeo de hoy, así que lo primero que quiero hacer es pediros que abráis un poco la imaginación, porque posiblemente vais a creer cosas que no vais a escuchar cosas que no os creeríais, pero bueno, ojos, mente, corazón y imaginación abierta. En esta situación, Pep Guardiola se habría ido al Manchester United. Y esto no lo digo yo, lo dice el propio Sir Alex Ferguson, si no me equivoco, en su biografía, en la que dice que David Moyes no era la primera opción para sustituirle en 2013, sino que era Pep Guardiola, que de hecho se reunieron meses atrás, en torno a septiembre, si no me equivoco, septiembre de 2012, él estaba de año sabático después de dejar el Barça, y le dice que está interesado en que sea su sustituto. Ferguson todavía no tenía decidido que 2013 iba a ser su último año, pero le pide que, si en algún momento tiene ofertas de algún otro club, se ponga en contacto con él. Pep Guardiola no lo hace, Pep Guardiola firma por el Bayern München sin avisar a Sir Alex Ferguson y al final, pues por sucesiones de la vida, acaba llegando David Moyes. Pero en este caso hipotético, Pep Guardiola sería entrenador del Manchester United y por tanto el Bayern tiene 6 meses desde enero de 2013, que es cuando deciden aproximadamente que Jupp Heynckes no va a continuar. Ahí tienen que buscar un nuevo entrenador. Vamos a ver qué opciones tenían para ser entrenador. En el siglo XXI habían tenido 5 entrenadores hasta ese momento, alguno en varias etapas distintas. Estaba Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Jupp Heynckes y Louis van Gaal. Todos tenían 45 años o más. Teniendo en cuenta que fueron a por un perfil como Pep Guardiola, que tenía 42 años y no había tenido todavía tanta carrera como entrenador, es cierto que había hecho historia absoluta con el Barça, con uno de los equipos más dominantes de la historia del fútbol, pero no tenía tantísima trayectoria. Vamos a ver opciones de entrenadores que había en ese momento, pensando en enero de 2013, con varios entrenadores, que es cierto que cambiaron de equipo en ese momento, o sea, en ese verano, pero que en enero de 2013 todavía no tenían decidido qué querían hacer con su futuro. El primero es evidente, es Jürgen Klopp, pero es imposible, porque venía de ganar 2 títulos seguidos con el Dortmund, ese año además llegan a la final de la Champions contra ellos y en Dortmund lo hubieran asesinado y además en ese momento el Dortmund tenía uno de los mejores proyectos de Europa. El segundo nombre posible, es un nombre que se ha relacionado varias veces con el Bayern, es José Mourinho. En ese momento tenía 50 años, es cierto, pero venía de sus mejores años
teniendo en cuenta la década anterior, que es cuando verdaderamente se asienta ya en la élite del fútbol. Después de gana la Champions con el Porto en 2004, sí, pero en la 4-5 hace uno de los mejores equipos de la historia de la Premier con ese Chelsea imposible de marcarle gol. Luego acaba yéndose al Inter, donde gana el triplete. Luego se acaba yendo al Madrid, donde hace la Liga de los 100 puntos. Venía en muy buena forma y de hecho sufre una eliminación muy dolorosa contra el Bayern la temporada anterior a esta 12-13 en tandas de penaltis. En verano de 2013 se va del Madrid de vuelta al Chelsea y hay que decir que Rummenigge pensó en ficharle cuando se fue Hansi Flick, pero al final fueron a por Julian Nagelsmann. Habría tenido sentido ficharle por su estilo de juego y por el estilo de juego que tenía el Bayern en ese momento, porque Guardiola cambia un poco el paradigma del estilo de juego del Bayern y porque además era el enemigo número 1 de Pep Guardiola. Entonces, si Guardiola te rechaza, vas a por el otro, ¿vale? Esto es un poco la idea. Luego está el caso de Antonio Conte, que tenía 44 años, el año previo había ganado la temporada invicta con la Juve, ese año vuelve a levantar la Serie A, llegan a semis de Copa y además pierden en cuartos de Champions contra el Bayern, y en ese momento dice, ellos son muy fiables, siempre están peleando por la Champions, tienen un equipo con mucha fuerza y han mostrado su superioridad, y también se lo plantearon como sustituto recientemente, como sustituto de Thomas Tuchel, este pasado mes de mayo, junio, julio. El cuarto nombre, Thomas Tuchel, ¿vale? Pero Thomas Tuchel hace 10 años. Llegó al Mainz en 2009. ¿Vale? Son 4 años después de llegar al Mainz y en 2014 se fue al Borussia Dortmund. En la temporada 10-11 quedaron quintos y clasificaron a Europa a 7 puntos del Bayern, a los que consiguieron ganar en el Allianz por primera vez en su historia en Bundesliga. Así que es un entrenador que ya le había hecho pasar las cosas muy difíciles al Bayern y que tenía un estilo de juego que encajaba también mucho con ese Bayern. Y luego un último nombre, este ya es mucho más loco, es Christian Streich, ¿vale? Puede parecer una locura por su carrera en el Freiburg, pero según Bild, cuando se va, cuando Heynckes llega como interino y en 2018 se vuelve a ir, pensaron sustituir a Heynckes con el fichaje de Christian Streich, así que no es tanta locura. En 2013 hay que decir que llevaba apenas año y medio de primer entrenador, pero habría sido un perfil muy parecido a Flick y además había tenido un inicio de carrera tremendo, porque en la 11-12 es elegido entrenador del año de Goal y en la 12-13 los consigue clasificar quintos después de ser decimosegundos el año previo y es considerado el entrenador del año por Kicker, superando a Heynckes, que había ganado la Liga y la Champions. Así que poca broma. Como decisión final, yo creo que el Bayern habría ido a por José Mourinho. Venían de ganar el triplete, 2 finales de Champions seguidas, y yo entiendo que querían un cartel, o sea, un entrenador con cartel, carismático, para empezar una nueva etapa. Además, ya sabían lo que era perder una final de Champions contra él, así que bueno, aquí habría alicientes. Así que yo creo que el elegido, como habéis visto también en la miniatura, esto no es sorpresa, habría sido José Mourinho. Viendo esto, vamos a ir durante lo que habría sido la duración del proceso de Mourinho, 3 años, igual que con Guardiola, fichajes que se hicieron en cada verano y cómo habría ido cada temporada. Ahora veréis cómo pasa todo esto. Ventas que se hacen o no se hacen, ¿vale? Las salidas más importantes que se hacen ese año, en la 12-13, o en la 13-14, perdón, en 2013, son Luis Gustavo al Wolfsburg y Mario Gómez a la Fiorentina. ¿Vale? Según la prensa de 2013, Mourinho quería a Mario Gómez en el Chelsea, así que se queda, y Luis Gustavo al Wolfsburg se acabaría yendo, pero tenemos sustituto para Luis Gustavo. Fichajes que se hicieron esa temporada. Llegó Thiago, por ejemplo, y llegó Mario Götze. Yo creo que Thiago no llegaría, porque creo que se iría con Guardiola al Manchester United, y sí llegaría Mario Götze, porque ya lo quiso fichar en 2012 en el Real Madrid. Al no fichar a Thiago, tendrían 25 millones para fichar a un centrocampista, y aquí Mourinho iría a por Nemanja Matic, que llegó al Chelsea de Mourinho esa temporada, la 13-14, por 25 millones. Pep fichó a uno de los suyos, como era Thiago, pues Mourinho haría lo mismo como sería con Matic, así que sustituiríamos a Luis Gustavo por Matic y a Mario Gómez nos lo quedaríamos junto a Mario Götze. Tendríamos a 2 Marios. Resultado para ese primer año, para la 13-14. Vamos a ver cómo podría haber sido este año en base al primer año de Mourinho en cada proyecto respecto al año previo y demás, ¿vale? Obviando el Porto, que es su primera opción en la élite y que ahí pues no tenía mucho rodaje. En la Bundesliga harían 81 puntos. Esto es
la traslación de la media que tuvo en sus primeros años en los 3 proyectos previos, pasado a 34 jornadas. Entre Madrid, Inter y Chelsea había tenido 91 puntos de media en su primer año en 38 jornadas. Pasado a 34 jornadas son 81 puntos y con eso el Bayern sería campeón de Bundesliga con 10 puntos de ventaja sobre el segundo, que fue el Borussia Dortmund, que consiguió apenas 71 puntos. En Pokal llegarían a la final porque en el Chelsea ganó la Copa de la Liga ese año, pero en FA Cup cayeron en octavos contra el Newcastle, así que se compensa. En el Inter cayeron en las semis de la Copa y en el Madrid la ganó, así que llegar a la final es el punto medio y les tocaría enfrentarse al Borussia Dortmund. Era un Dortmund que venía de eliminarles en semifinales de la temporada anterior tras ganarle 4-1 al Madrid de José Mourinho, y a los que no habían logrado superar tampoco en la fase de grupos, así que perdería la final de la Pokal contra el Borussia Dortmund. En Champions League, por su parte, llegarían a cuartos de final. En el Chelsea consiguió semis en su primer año, en el Inter octavos y en el Madrid semis, así que cuartos de final vuelve a ser el punto medio, y perderían contra el Manchester United, un club al que Mourinho se enfrentó en 2009 y en 2013 en octavos de Champions. En 2009 ganó el United por 2-0 en el global, en 2013 ganó Mourinho 3-2 en el global. Así que si lo compensas un poco y le sumas el hecho de que estaría entrenado por Guardiola, que es el único entrenador contra el que Mourinho ha perdido más de 8 veces, ya van 12 derrotas de Mourinho contra Guardiola, y que además la había eliminado en las últimas 3 eliminatorias que habían jugado, contando que la Supercopa de España era doble partido, el Bayern perdería en cuartos de final contra el Manchester United de Pep Guardiola, en lo que sería una eliminatoria ya para el recuerdo de la historia del fútbol. Así que el primer año, la 13-14, se saldaría con título de Bundesliga para el Bayern, Pokal para el Dortmund y la Champions, pues para quien quiera imaginársela. Años posteriores. Vamos a la 14-15, verano de 2014. Fichajes y ventas que se harían en la 14-15. Ese año llegaron Benatia por 28 millones, Bernat por 10 millones, Xabi Alonso por 9, Lewandowski libre, Sebastián Rode libre, entre muchos otros. Yo creo que no habría llegado Robert Lewandowski y que se va al Manchester United, aprovechando además que Pep Guardiola se había ido al Manchester United. ¿Por qué digo que el Manchester United? Bueno, porque en una entrevista recientemente con Río Ferdinand, Robert Lewandowski ha admitido que en 2012 le dijo que sí al Manchester United y estuvo a punto de irse. Si puedo os pongo el clip, si no pues os lo explico yo, pero básicamente dice que tuvo una conversación con Sir Alex Ferguson, que le encajaba, que quería irse al Manchester United, pero que el Dortmund le pidió que se quedara porque era un futbolista muy importante para ellos, y rechazó la oferta y al final, 2 años después, se acabó yendo al Bayern libre. You almost signed for United? Yes, yeah, that's true. I said yes to join to Manchester United. What year? What year? 2012. I was there. So why didn't you sign, man? Ask the club, you know. Así que bueno, pues tuvo 2 años más de Lewandowski el Dortmund, pero no consiguió sacar nada de dinero en su traspaso. Como no llega Lewandowski, el Bayern necesita un 9 y en su lugar habría llegado Diego Costa, al que ficha Mourinho en el Chelsea en 2014 por 38 millones. Así que, bueno, pues te gastas un poco más de dinero, pero es un jugador que lo fichó Mourinho ese mismo verano, así que, pues cambiando un poco el club, también entraría Diego Costa, además con el estilo de juego que habría implantado Mourinho, tendría sentido. Ese año, en la 14-15, se fueron Toni Kroos, Mario Mandzukic, Shaqiri y Højbjerg, así que habíamos tenido a 3 Marios. Yo creo que Toni Kroos no se habría ido, lo habría conseguido convencer José Mourinho. Creo que Mario Mandzukic no se habría ido porque cuando estaba en el Manchester United y un par de años después lo quiso fichar, así que se lo habría quedado, pero sí se habría vendido a Mario Gómez para poder hacer hueco a Diego Costa. Ese curso volverían a ganar la Bundesliga, otra vez con 81 puntos, misma media en sus segundos años con 91 puntos y además en los 3 ganó la Liga, o sea que este es pues canónico, o sea, la segunda Bundesliga ganada por José Mourinho en 2 intentos, pero volverían a dejar escapar la Copa. Solo la ganó en el Chelsea en su segundo año, en el Chelsea fuera tanto en Copa de la Liga como en FA Cup, y en el Madrid perdió contra el Barça en cuartos de final, como también pasó en la realidad contra el Dortmund en semifinales. Así que derrota en semifinales contra el Dortmund y a otra cosa en Champions. Semifinales también, llegan a semifinales, en el Chelsea en su segundo año habían sido octavos de final, en el Inter había ganado la Champions y en el Madrid había llegado a semifinales, así que le tocan las semifinales contra el Barça y pierden las semifinales contra el Barça, como pasó también en la vida real, además que el Barça había eliminado al PSG,
que además había eliminado al Chelsea de Mourinho en esa temporada, en la 14-15, así que vuelve a tener bastante sentido. Así que el segundo año se saldaría con Bundesliga, semifinales de Pokal ante el Dortmund, semifinales de Champions ante el Barça. En la tercera temporada, la 15-16, último curso de Guardiola y también último curso de José Mourinho en el Bayern, llegaron ese año Arturo Vidal, Douglas Costa, Joshua Kimmich, Kingsley Coman y Sven Ulreich, entre otros. Yo creo que Joshua Kimmich no habría llegado porque le fichan únicamente no, pero le fichan en gran medida porque Guardiola se enamora de él en un partido de la segunda Bundesliga con el Leipzig, así que no me sorprendería tampoco que a Guardiola le llegara el fútbol de Kimmich en segunda división o que lo fichara el Dortmund. Sí, está muy bien en nivel, porque siempre ha habido fotos de Kimmich con el Dortmund, así que pues yo creo que Kimmich se habría ido al Borussia Dortmund. Sí llegarían Arturo Vidal, quiso pagar 50 millones por él en 2018, así que bueno, pues lo ficha, y Kingsley Coman. Y en lugar de Douglas Costa, que fueron 30 millones, habría llegado Pedrito, el exjugador del Barça, por 27 millones, más barato que Douglas Costa, y un futbolista que ficha Mourinho en esa temporada en el Chelsea. Así que otro jugador que llega a su Chelsea, pero que habría llegado a su Bayern. También habría llegado Falcao cedido para potenciar el ataque, para no dejar solos a Mandzukic y a Diego Costa. Ese año del Bayern se van Schweinsteiger, Shaqiri, Dante, Pepe Reina o Pierre-Emile Højbjerg, entre otros. Y Schweinsteiger yo creo que sí se habría ido porque lo tuvo en el Manchester United y prácticamente ni lo usó. Y de hecho Schweinsteiger llegó, no a hablar mal de Mourinho, pero a quejarse bastante de su gestión. Dijo que le llegó a apartar del primer equipo y que el día de su cumpleaños llegó al vestuario y le habían mandado a entrenar al filial, el propio día de cumpleaños de Bastian Schweinsteiger, así que no parece que Mourinho hubiera querido quedárselo. Y sí le habría dado más opciones a Højbjerg en vez de mandarlo cedido y luego venderlo, porque en 2020 le fichó estando en el Tottenham y siempre fue su prolongación en el campo por lo que quería hacer en el portugués. ¿Cómo habría sido la tercera temporada de José Mourinho después de toda esta remodelación de la plantilla? En la 15-16 habrían hecho 75 puntos. Volvemos a hacer la media entre otros porque en el Inter no estuvo 3 años, así que solo tenemos que hacer Chelsea y Madrid. Y entre ambos hizo 84 puntos de media en 38 jornadas, son 75 puntos de media en 34 jornadas. En ambos, en Chelsea y en Madrid, en su tercer año, es segundo. Y por tanto, con 75 puntos, también sería segundo en la Bundesliga 15-16 ante el Borussia Dortmund, que hizo 78 puntos ese año y además tenía a Thomas Tuchel al frente, que es un poco la kriptonita del Bayern. En Pokal vuelven a llegar a la final, en FA Cup y en Copa de la Liga con el Chelsea la ganan en la del tercer año, pero con el Madrid pierden la final ante el Atleti, así que juegan la final otra vez ante el Dortmund, van a penaltis y los pierde el Bayern, así que doblete del Borussia Dortmund en el primer año de Tuchel y por tanto en el último año de José Mourinho. Y en Champions vuelven a llegar a la semifinal igual que la temporada anterior. En Chelsea y en Madrid consiguió llegar a la semifinal en su tercer año, así que tendría sentido, al igual que pasó también en la realidad, porque ya sabéis que Guardiola consiguió las semifinales pero no consiguió pasar de ahí en el Bayern, y perderían ante el Atlético de Madrid como hizo en la semifinal de la 13-14, su primer año en el Chelsea después del Madrid, y como también pasó en la vida real, porque también perdieron en semifinales el Bayern en la 15-16. Saldo final tras 3 años serían 2 Bundesliga, 0 Pokal, 0 Champions. No he metido Supercopas de Alemania, pero bueno, evidentemente ganaría alguna Supercopa de Alemania, pero solo habrían conseguido tener 3 Bundesligas seguidas, no habría habido dominio y el Dortmund habría hecho un doblete en su último año y en 2016 se marcharía al Chelsea, que necesitaba otra vez la vuelta del hijo pródigo. ¿Cómo habría quedado el Bayern con José Mourinho después de los fichajes, las ventas y demás? Bueno, un 11 que yo me imagino para esa última temporada es Manuel Neuer en portería, defensa de 4 con Philipp Lahm, Alaba en bandas con Boateng y Benatia, así que aquí no cambia mucho, pero ojo porque en el centro del campo ya empiezan a cambiar las cosas. Doble pivote 4-2-3-1 con Pierre-Emile Højbjerg y Nemanja Matic, ojito a esto, por arriba Robben en un lado, Pedro en el otro, Mandzukic como segundo delantero y en punta Diego Costa. Disculpad por esta tremenda fumada de vídeo. Si os ha gustado, os recomiendo que os suscribáis, lo dejéis en comentarios, por favor, para que a la gente le mueva el vídeo y venga a verlo, y dejéis un me gusta, haceros miembro, que también está abierta la opción de membresías en el canal, y nada, nos vemos en el próximo. Adiós.